De terrorismos a terrorismos. 28. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. A. Parte 9. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Para mantener al ejército británico, mandar oro más allá de los Pirineos por ruta terrestre era todo un desafío. ¿Por qué no se envió por mar si lo controlaba la Armada Británica? Pero los de la Casa Verde ya sabían cómo hacerlo, si les pagaban su módica comisión de rigor, tratándose, en aquella específica ocasión, de pasar algo así como 800,000 libras constantes y sonantes por las narices de los napoleónicos, haciéndose preciso operar desde París. Y el Benjamin Jacob, a partir de ese momento, James, para los amigos ingleses, se encargó de hacerlo. No en balde, uno de los oficios en que habían destacado los judíos dedicados a los negocios era precisamente el traslado seguro de lingotes dorados con rapidez, en condiciones difíciles, entiéndase, en medio de guerras. ¿Por qué? Porque su red de conexiones y habilidad para engañar y sobornar les era de mucha ayuda. Se crecía de antaño y de ahora. Este ha sido una de las estrategias indispensables empleadas en el de por sí oscuro y secreto ámbito de los negocios dinerarios. Desde aquel origen en el que la hostilidad permanente en su contra, al cuidarse de los pogroms, el judío adinerado se volvía cauteloso, que bien les venía que los tesoros transmutados a documentos de papel y el dinero metálico se guardasen en bancos asegurados fuera de la propiedad. Y no solo eso, como papel fácilmente circulaba por todos los ámbitos de negocios, la conversión de la riqueza monetaria, el provecho de la seguridad y la secrecía iban de la mano y fue también un asunto judío. Los Rothschild completaron un proceso que los judíos habían estado desarrollando durante siglos, cómo inmunizar su propiedad legal de la violencia saqueadora. En adelante, su verdadera riqueza quedó fuera del alcance de la turba y casi fuera del alcance de los monarcas codiciosos. De por sí es así en este asunto de resguardar la sacrosanta propiedad privada de los multimillonarios. A fin de cuentas prefieren el anonimato que va contra la selecta vida que se les otorga en la exclusividad de la propiedad privada, el disfrute de los bienes agenciados, como que no deja de darles algo de vergüenza el pertenecer al exclusivo club de gandallas. Los intereses creados ayudaron cuando que un alto dignatario de la corte de Napoleón, el duque de Dalberg, habiendo recibido recién un préstamo del patriarca de Frankfurt, le fue de ayuda al joven e inexperto James, introduciéndolo en los palacios franceses para su trato con nobles y funcionarios. Engañar a idiotas o comprar a los corruptos de siempre, la fórmula del éxito empleada. Por algo sería que Napoleón desconfiaba de los banqueros, pero no los pudo vencer. El mismísimo ministro francés de Finanzas indicaba a días de la llegada de James. Un ciudadano de Frankfurt, nombrado Rothschild, escribía el ministro, se encuentra ahora en París y se ocupa principalmente en traer dinero contante inglés, desde la costa inglesa a Dunkerque. Está en relación con banqueros de la mejor sociedad de París. Afirma que acaba de recibir cartas de Londres, de acuerdo con las cuales los ingleses intentan impedir sus exportaciones de oro. Al parecer, se lo tragó enterito. ¡Qué astucia expuesta! Ayúdenos a sacar el oro de la isla, que ya en Francia sabremos bien emplearlo. Y los franceses, comiendo anzuelo, el verdadero destinatario del oro, no se lo podían imaginar. Bonita manera de ayudar al enemigo, que pasaron por Francia. Nathan envió grandes cargamentos de guineas inglesas, onzas de oro portuguesas, napoleones de oro franceses, a menudo acabados de acuñar en Londres, a través del canal. James se cuidó de que desde la costa llegaran a París y secretamente convirtió el metal en cédulas contracobrables en ciertos bancos españoles. Al sur de la capital apareció Kallmann. Se hizo cargo de las cédulas, se esfumó a través de un centenar de cañones que erizaban los Pirineos y volvió a materializarse con recibos de Wellington en mano. Salomón se encontraba en todas partes conjurando peligros, asegurándose de que los puntos de tránsito quedaran difuminados. Que por supuesto hubo que sobornar a algún empleado que otro. El jefe de policía de Calais, por ejemplo, tuvo ocasión súbitamente
de vivir con tal lujo que le fue imposible patrullar a conciencia la línea de la costa. Y el señor ministro de Finanzas era un mero inocentón. Que Napoleón cabalgase, que Napoleón cabalgue rumbo a la conquista de Rusia. Era evidente que montado sobre su caballo blanco no sería emperador del mundo. Había otra manera que a la sazón se estaba implementando, mientras que por su retaguardia le patrocinaban al ejército destinado a vencerlo. Y no se trató de un único caso. Durante los 6 años que van de 1811 a 1815, Rothschild y el ministro de Finanzas británico John Harries consiguieron enviar sin tropiezos 42.5 millones de libras esterlinas en oro al ejército británico en España. Y más de la mitad de ese monto fue manejado por Nathan o por su hermano James, que operaba en Francia. Y como se venía haciendo costumbre, el equipo del escudo verde se siguió de largo acrecentando su participación, que durante los últimos años de las guerras napoleónicas se convirtieron en intermediarios de la Gran Bretaña en las prestaciones realizadas a los aliados. Austria, Prusia, Rusia. Nathan y sus hermanos lo hicieron operando simultáneamente desde sus cambiantes bases. Entre ellos, establecieron la primera cámara de compensación. Se hicieron cargo de la expedición de la mayor parte de los 15 millones de libras que los ingleses adelantaron a sus aliados. Esas importantes transacciones se llevaron a cabo con un tacto tan delicado, con una tan inenarrable gracia, que la cotización de la libra no bajó nunca un solo punto. La única conmoción perceptible de todo ello era el sonar de los ábacos en las casas de cambio. Hasta la fecha, las comisiones de los Rothschild en ese asunto son desconocidas e incalculables. Restaba propiciar el golpe final al emperador retornado. Inglaterra vencía y los Rothschild se enriquecían más y más, viniendo a ser Waterloo la batalla precisa para rematar la obra, gracias a Napoleón contra Napoleón. ¿Cómo pudo rearmarse Napoleón tras de su súbito retorno y levantar un poderoso ejército? No había de otra. No podía evitar acudir a los bancos centrales privados. Pidió un préstamo por 5 millones de libras al Banco Central de Inglaterra. ¿Se los prestarían los ingleses? Acorde con lo que pensaba Napoleón de los banqueros, por supuesto que eran capaces de hacerlo. Mas, al parecer, el empréstito provino del Banco Hubbard de París. De seguro, no porque fuesen capitalistas franceses. Napoleón sabía que cuando un gobierno depende del dinero de los bancos, los banqueros y no los líderes del gobierno están en el control. A través de la diacronía moderna se percibe cómo las guerras se intensifican y se tornan más onerosas, involucrando mayores contingentes y cantidades de armas. Las disputas intraeuropeas por el predominio colonial, que hace de las guerras un recurso tanto indispensable como inevitable, pasa a estimular el desarrollo de armamentos, rubro principal del progreso técnico. Grandes ejércitos, más y más poderosas armas, grandes cantidades de pertrechos y habituallas, elevadas cantidades de pagos a los mercenarios que combaten en estas guerras, igual a demasiado dinero requerido para realizarlas. Ni los grandes estados colonialistas las podían financiar por sí mismos, máxime que el manejo de los caudales está en manos de banqueros privados, quienes van haciendo del préstamo a los Estados-nación su negocio predilecto, haciendo efectivo el axioma de que la guerra es el negocio óptimo, aprovechándose de los apuros de los gobiernos en contienda, pues ganar una guerra se convierte en el mayor imperativo que pueda tener cualesquier Estado, o defenderse de un agresor. Es entonces cuando los prestamistas sacan provecho imponiendo en los contratos elevados intereses, a los que muchas veces no les queda más remedio que aceptar quien no tiene alternativa y los requiere con urgencia. Tanto en la microfísica del poder como en la dimensión macrofísica, este procedimiento de los prestamistas funciona. Junto con los dueños de la industria militar, pasan a ser los grandes buitres carroñeros. Y los banqueros fueron aguzando su perfidia conforme las guerras cobraban mayor importancia, estando de por medio el dominio imperialista, pudiendo también, en ciertas contiendas, prestarle a ambos bandos contendientes con lo que podían determinar al vencedor. Así que fraguaron procedimientos para inclinar la balanza a favor de uno de los bandos al concederles mayores y mejores préstamos por sobre otro, al cual se lo daban lo indispensable para que fuera la contienda, patentando un seguro bancario al estipular una cláusula en la que comprometían al vencedor a honrar la deuda del vencido.
He aquí expuesta la perfidia del banquero buitre que lo relaciona con el mercado de la muerte, de las horribles y terribles contiendas que causan grandes mortandades, logran obtener los mayores dividendos. La guerra mundial es en sí un negocio del que se benefician los capitalistas supremos, porque precisamente con las guerras incrementan la concentración de capitales. Advirtiéndose que otro factor preponderante para el dominio mundo pasa a ser el control de los medios de comunicación derivando en informativos, comenzando por los mensajeros, seguido por la prensa con la difusión de noticias y ya entrados en la revolución tecnológica por los medios telegráficos. Extraña que los judíos capitalistas fuesen los adelantados de este otro negocio preponderante, habiendo sido, como hemos visto, un recurso clave para la obtención de ganancias en la bolsa por parte de cambistas judíos, aprovechando hasta el límite el tradicional talento judío para recoger y difundir noticias. No es de extrañar que desde mediados de aquel siglo ya estén interesados en capitanear este otro negocio con proyección a futuro, comenzando por orientarse hacia los servicios telegráficos. Paul Julius Reuter, 1816-1899, cuyo nombre fue originalmente Israel Ber Josafat, abandonó el banco de su tío en Gotinga para organizar la agencia de noticias más grande del mundo en 1848. Adolf Oper, o como él mismo se llamaba, Adolphe Oper de Blowitz, 1825-1903, se convirtió, en su condición de corresponsal en París de The Times, en el centro de la mejor red personal de noticias en Europa, con líneas telegráficas privadas cuando tal cosa era necesaria. Desde aquel entonces el control de la prensa y ahora de los más media electrónicos va aunado al dominio financiero. Para entonces los hermanos, partiendo desde Frankfurt, habían consolidado su red de información y sus servicios de mensajería, más rápidos y efectivos que los convencionales. Ya lo sabíamos, requisito indispensable para el manejo oportuno en la caprichosa bolsa. Por tierra, mar y en las ciudades, sus mensajeros recorrían la Europa de los negocios. Para cuando la expectativa creada por la batalla de Waterloo pasaba a ser el gran acontecimiento que trastocaría las cotizaciones en la bolsa londinense, era simple. Si los ingleses vencían, sus acciones se irían al alza. Si vencían los franceses, caían. Tanto se ha dicho del caso por su importancia histórica y sin embargo las nociones del acontecimiento que circulan son imprecisas y equívocas o contradictorias, mostrándose el desconocimiento sobre tan importante acontecimiento que estando a la sombra de la batalla, la trasciende en importancia político-económica. La batalla se decidió aproximadamente hacia las 8 de la tarde de aquel 19 de junio de 1815, cuando se produce la unión de los contingentes británicos, incluyase a los holandeses, belgas y alemanes, y los prusianos recién llegados, pudiendo rodear a las exhaustas fuerzas francesas. De repente, todo parece estar lleno de ingleses y prusianos, y en un momento totalmente decisivo, el famoso cuarto de hora, la grande armée de Napoleón se desbanda, totalmente desmoralizada. Entre la leyenda y la historia, así la versión referida por Morton indica que la noticia le llegó a Neynton procediente de un mensajero que se hizo a la vela en Ostende, llevando consigo un diario holandés recién impreso que consignaba la victoria del duque de Wellington y del prusiano Blücher, pareciendo esto una desviación. ¿Por qué no un mensajero directo, procedente de la batalla, mirando a la distancia y con discreción? De cierto que la versión más creíble es la que refiere que un mensajero de confianza apellidado Rochsworth se apostó al norte del campo de batalla, lugar cercano al Canal de la Mancha, y desde ahí partió en directo hacia la isla. Esto explicaría que el correo de Neynton llegó con varias horas, 24, de anticipación al enviado por Wellington. Fuera de una u otra manera, lo cierto es que en el amanecer del 20 de junio, Neynton conoció de propia fuente y antes que nadie el resultado de la contienda, procediendo a hacer de las suyas en la bolsa. ¿Qué hizo? Vendió para bajar las cotizaciones de la mayoría de las acciones preponderantes del capital inglés, aparentando que conocía la derrota de las huestes británicas, actuación dramática incluida, procediendo sus agentes a vender desesperadamente, haciendo que los ilusos los imitaran, y la libra se fue en picada, para de manera repentina cambiar la acción en el momento preciso, acordándose de que el ejército napoleónico había sido aniquilado, giró de manera súbita a comprar acciones
que recién caídas se habían abaratado rápidamente, y compró muchas más de las que antes poseía. Momentos más tarde se conocía la noticia que hacía subir los consolidados hasta el techo. Golpe maestro, excelsa sapiencia del heredero de los cambistas del templo. Saber comprar a la baja, saber vender al alza. Mejor que esto, provocar la baja vendiendo algo para comprar más y dejar que al alza las ganancias acrezcan por millones. Y el gran escualo devoró a miles de incautos. Entre la leyenda y la historia, los hechos precisos pueden variar, pero de cierto que la fortuna Rothschild se fraguó sabiéndole sacar provecho a las guerras napoleónicas, y desde ese entonces, muy probablemente, siguió y sigue siendo el negocio favorito, ya en tiempos del acecho sionista y de la trama de la bancocracia, así como del complot de los banksters. Continuará.